Buenos días, amada iglesia. Que el Señor te bendiga con su paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Dios nos puede dar esa paz. Hoy vamos a estar recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio que Él hizo por nosotros para darnos salvación, vida eterna y vida plena en esta tierra. Hoy vamos a estar recordando también que Él no está muerto, que Él resucitó y Amén. Está vivo. Y vamos a saludarnos entre nosotros y con amigos como lo hacían los primeros cristianos, que ellos decían, aleluya, gloria a Dios, Cristo ha resucitado, sí, ciertamente ha resucitado. En el nombre de Jesús vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde vamos a poder estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque has resucitado, Señor Jesús. Gracias porque estás vivo, Dios. Señor, además estás intercediendo por nosotros. Señor, queremos en esta mañana y todo este día y con todo nuestro corazón y nuestra vida adorarte. Adorarte, Señor, porque nos has dado vida eterna y vida abundante. Y Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte que estés abriendo nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para conocerte cada día más, para disfrutar de tu presencia y para que en momentos difíciles, Señor, podamos caminar de tu mano, porque qué diferencia hay cuando caminamos contigo, Señor. Es algo totalmente diferente, Dios. Por eso en este día, Señor, que puedan muchos que no te conocen todavía conocerte. Amén. A través de tu palabra, a través de las alabanzas, Señor. Manifiesta, Señor, trayendo sanidad, trayendo salvación, trayendo libertad, Señor, justicia, Dios. Padre, oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. Te alabamos, Señor. En Primera de Pedro 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre nuestro, Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y eso es lo que recordamos en este tiempo, en este día en especial. Como decía recién nuestra pastora en la oración, que tenemos un Cristo vivo, ese Rey vivo, a ese Rey vivo le adoramos, le exaltamos. Así que yo te invito ahí a que todo este tiempo, toda esta reunión podamos adorar teniendo ese pensamiento, teniendo en claro que Cristo vive, que Él resucitó, que Él nos trajo vida. Y acá dice que Él nos hace nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Y esa esperanza viva la tenemos a través de Cristo. Así que Amén. Yo te invito a que podamos orar al Señor, reconociendo eso. Él resucitó, Él está vivo, Él trae vida a nuestra casa, a nuestra familia. Te bendecimos. Te damos gracias por esa obra en la cruz, te damos gracias por tu salvación, por tu libertad. Gracias. Te bendecimos, Jesús. Gracias por hacer ese sacrificio vivo, perfecto delante de Dios. Gracias por entregarte por cada una de nuestras faltas. Gracias porque nadie más podía ocupar tu lugar y vos obediente fuiste hasta la muerte de cruz para darnos vida, para darnos salvación. Digno de ser Cordero Santo, Santo, Santo de ser.
declaramos santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación te canta, hosana en tu sol. Eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana en alto. Tú eres mi todo, yo te adoraré. Te bendecimos, Jesús. No hay nadie como vos, Señor. Digno, santo. Te bendecimos. Maravilloso, asombroso, con solo decirte eso. Su nombre es grande y su nombre es grande, fuente inagotable. Tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación te canta, hosana en alto sol. Eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana en alto sol. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Lo declaramos a Él. La creación te canta, hosana en alto sol. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Te bendecimos, la creación te canta, hosana en alto sol. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Sí, Jesús, te declaramos santo, Sí, Señor. santo, Amén. santo. No solo el que murió por nuestros pecados, sino aquel que resucitó, que nos dio vida. Y yo te invito ahí, luego personalmente te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces quizás entendiendo que resucitaste, vivíamos nuestra vida como si vos todavía siguieras crucificado, como si todavía siguieras en una tumba, no creyendo en ese Dios vivo que tenemos. Por eso te pedimos perdón por nuestra falta de fe. Y recordamos en este tiempo que vos estás vivo y traes vida a todo nuestro ser, traes vida a todo nuestro entorno. Por eso te bendecimos. Por eso te adoramos de una manera entendiendo que tenemos un Cristo vivo, resucitado, ese Rey de la Gloria que viene pronto por su iglesia. Te bendecimos, Jesús, y te declaramos santo una vez más, diciendo:
Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Claro que toda la creación te anhela, la creación te canta, Dios tan grandioso, tú eres mi todo. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Y en 2 Corintios, ahí si querés seguir con tus ojos cerrados, no nos distraigamos de este tiempo, seguimos adorando. 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos. Y no solamente murió por ellos, dice, y fue resucitado. Lo leo otra vez más, dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Amén. Por eso ahora queremos declarar que vos sos todo en nosotros, Jesús. Que ya no vivimos para nosotros mismos, en nuestro egoísmo, sino que vivimos para adorar. Amén. Te bendecimos. Vivimos para vos.
ahí con fe. Es por ti que existo. Tú eres digno. Tú eres digno. Solo vos. Y es por ti. Es por ti que existo yo. Tú eres digno. Tú eres digno. Declaramos una vez más. Vivo para adorar. Vivo para adorarte. Vivimos para vos, Jesús. Vivo para adorar. Vivo para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorarte. Te bendecimos. Entrega tu vida ahí. Vivo para adorar, como una ofrenda al Señor. Él se entregó, así que nos entregamos completo a vos. Sacrificio vivo delante de vos. Vivimos para vos. Vivo para adorar. Vivo para adorarte. Te bendecimos. Vivo para adorar. Vivo para adorarte. Amén, Jesús. Saltalo ahí en tus propias palabras. Entrega tu vida una vez más a los pies de Cristo. Te reconocemos, Jesús, como aquel que fue, el que es, el que ha de venir. Te reconocemos, Jesús, Rey glorioso, victorioso. Aquel que venció la muerte y hoy nos trae vida. Nos alcanza con esos brazos, mi amor. Gracias, Jesús, por ser obediente a la voz del Padre. Gracias por entregar. Gracias, Jesús, por ser ese sacrificio perfecto. Gracias, Jesús, por ser nuestro Redentor. Yo decía, sé que mi Redentor vive y eso es lo que dejará. Mi Redentor vive. Declaralo ahí, mi Redentor vive. Te bendecimos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos gloria, honra, solamente a vos. Te reconocemos. Te ayudamos, Señor, a vivir nuestra vida, resaltando tu vida, Señor, tu victoria. Que no vivamos en la derrota, sino que recorremos y que reconozcamos la victoria que tenemos en vos, la herencia que tenemos en vos, esa herencia que conquistaste con tu muerte en la cruz, que hoy la podemos disfrutar
ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió para nosotros y fue resucitado. Vivimos para vos. Te bendecimos. Sí, Padre. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Gracias, Sí, Espíritu sí, Santo, por guiarnos, por estar ahí, para enseñarnos, para mostrarnos el camino Amén. hacia el Gracias, Padre. Señor. Ahora queremos bendecir también en este tiempo tu palabra. Te Amén. rogamos que sea una palabra fresca, que llegue a los profundos de nuestro corazón. Amén. Te Señor. bendecimos. Sabemos que la única palabra que da vida es aquella que nace en tu corazón, Señor. Por eso rogamos por esa palabra, Señor. Anhelamos Amén. esa palabra, Señor. Bendecimos y declaramos que esa palabra da fruto. Declaramos que esa palabra cae en corazones con tierra fértil, en corazones Amén. preparados para recibirla. Declaramos en Señor. este tiempo oídos atentos a tu voz, Espíritu Amén, Santo. Señor. Te bendecimos Amén. este tiempo, dejamos este tiempo en tus manos. Te damos gracias porque ahí estamos seguros, Señor. Te damos gracias porque ahí estamos convencidos de Amén. que estamos bajo tu protección, Señor, de que estamos bajo tu cuidado, Señor. Amén. Y no hay mejor lugar, no hay lugar más lindo que estar que es ahí, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu Sí, protección, Jesús. al abrigo, Señor, de tus alas, Señor. Te bendecimos, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén Amén. y amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amada Iglesia, buenos días. Los bendigo con la paz del Señor y qué gozo que nos podamos reunir una vez más a través de internet para en este domingo tan especial celebrar. Es una fiesta para la cristiandad el poder celebrar esta Pascua de Resurrección, donde reconocemos y declaramos y creemos y sabemos que es así, que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y hoy vive, está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial, su Padre Celestial, el Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo, y nos alegramos que nos podamos reunir una vez más. Esta cuarentena no nos ha separado, por el contrario nos ha dado tiempo para poder reflexionar con espacio, con más tiempo para poder reflexionar acerca de las cosas del Señor. Y me gozo hoy de poder llegar a ustedes a través de este medio y llegar con la palabra de Dios, que es lo más maravilloso que hemos recibido de todos los libros escritos. No hay nada igual a este santo libro que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos guía a toda verdad. Nos guía a conocer a Dios, a conocer a nuestro Padre Celestial, a conocernos a nosotros mismos también y saber que hay lugar para celebrar una Pascua más, la Pascua de Resurrección, un evento fuerte para celebrar. Y para comenzar la reflexión que tenemos para este día acerca de la Pascua, vamos a leer ahí, si tenés tu Biblia o tenés tu celular, tenés el celular para leer la palabra de Dios. Te invito a que busques 1 Corintios capítulo 5, los versículos del 6 al 8. Ahí precisamente se habla acerca de la Pascua que hoy estamos celebrando. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios y es una carta que recibimos nosotros, la heredamos y la utilizamos para precisamente ser bendecidos, así como la iglesia de Corintios en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva fue bendecida. Y leemos entonces 1 Corintios 5 del 6 al 8 y a partir del versículo 6 dice la palabra de Dios: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado.
Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Amén a esta palabra. Esta palabra que hemos leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una invitación, una convocatoria que el apóstol Pablo, que el mismo Dios nos hace, a cómo nos invita Él a celebrar esta Pascua. Él lo dice que lo hagamos no con la vieja levadura. La levadura, bíblicamente hablando, representa el pecado. Lo que nos está invitando acá la palabra de Dios es a celebrar esta Pascua estando en amistad con Dios, estando a cuentas con Dios. Que sin esa levadura, sin esa vieja levadura, sin el pecado, que bien acá lo expresa, es la malicia y la perversidad, sino que lo hagamos con un pan sin levadura, estando a cuentas con Dios, celebrando este momento en amistad con nuestro Dios, y el pan sin levadura precisamente simboliza la sinceridad y la verdad. Que vengamos delante de Dios con un corazón despojado de toda cosa que no nos ayuda a estar en relación con Dios. Y esta es una invitación que la palabra de Dios nos hace. Así que te invito ahora a que oremos y que entreguemos todo nuestro ser a nuestro Dios. No sé si sos una persona que tiene algún prejuicio, que tiene alguna duda con respecto a la palabra, si por ahí te cuesta creer que Jesucristo, estando muerto, haya resucitado. Por ahí te haces la pregunta por qué fue necesario derramar la sangre de un hombre joven, Dios hecho hombre en Cristo Jesús, tenga que ir a una cruz y sufrir terriblemente como ha sufrido. Tal vez estas son preguntas que te haces. Entonces yo ahora te invito a que escuches lo que Dios puso en mi corazón para transmitirte, despojado de todo prejuicio, de todo preconcepto, para que puedas aprovechar este momento y te des una oportunidad, varón o mujer, para entender el plan divino de Dios, para que puedas disfrutar de esta Pascua con un corazón renovado, con un corazón restaurado por la palabra de Dios y por la fe puesta en Cristo Jesús. Esa es la invitación que este versículo que acabamos de leer nos da. Dejando todo lo viejo, todo concepto equivocado, toda cultura que no exalta y no reconoce a Dios, y que puedas darte un paréntesis y decir, bueno, voy a escuchar, a ver qué es lo que el pastor tiene para decirnos. Así que cerrá ahí tus ojos donde estás y oramos, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias y me uno a la oración de mi hermano Loli, Señor, que acabó de hacer. Nos unimos a su oración y Padre, te rogamos en el nombre de Jesucristo que ahora nos concedas escuchar tu palabra con atención, poniendo todos nuestros sentidos, activándolos para escuchar con nuestra mente lo que la palabra de Dios nos dice. Y te ruego, Padre, que esa palabra que escuchemos después llegue a nuestro corazón, para que de esa manera podamos reflexionarla con todo nuestro ser, poniendo nuestro ser a tu disposición, para que nos hables y nos hagas entender y nos ayudes a celebrar esta Pascua donde recordamos y celebramos que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Abrí nuestros oídos espirituales, nos despojamos de la vieja levadura, nos despojamos de toda malicia, de toda perversidad, de toda duda, de todo preconcepto, nos despojamos de todo eso para enfrentar esta palabra cara a cara,
de tal manera, Señor, que podamos entender y tu palabra nos sea revelada para bendición de todos aquellos que nos están escuchando. Padre, bendice esta palabra, bendice al que lo escucha, para que esta hora sea una hora de renovación, de restauración y salvación. Y Padre, oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, amigos, nos vamos a remitir un poco al Antiguo Testamento, porque es ahí donde nace esta palabra, Pascua, que tenemos en la Biblia y que celebramos hoy. El símbolo de Egipto, en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios pasó un tiempo de esclavitud, el símbolo de Egipto era la serpiente. Y esa serpiente estaba personificada o estaba incluida en el sombrero que usaba el faraón y también en el cetro que tenía el faraón, que utilizaba cada vez que aparecía en público. Y esa serpiente representaba la protección de los dioses, varios dioses que tenían los egipcios, pero también el cetro con esa serpiente en la punta, en el extremo, significaba poder. El poder que Faraón tenía estaba representado en esa serpiente. Por eso la Pascua se trata del Cordero, como vamos a ver ahora, y el Cordero se trata del Cordero que destruye a la serpiente. Hoy día la Pascua se trata de Jesucristo que destruyó a la muerte espiritual a través de su resurrección. Y esto es lo que empezamos, de la manera que empezamos. Es una Pascua que tiene un fruto extraordinario para el hombre y la mujer que cree. Éxodo 12:5, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios todavía no había sido liberado. Y leemos lo siguiente: el animal que se escoja para celebrar la Pascua, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Acá la palabra de Dios dice qué condiciones debe reunir el cordero. Primero debe ser un cordero sin mancha, debe ser un cordero perfecto. Y dice que debe ser un cordero de 1 año, un corderito que no haya vivido mucho la experiencia de la vida de un cordero, porque saben que los animales, lo vemos por ejemplo en nuestros perritos, aquellos que, digo esto por algo que conocemos hoy día, los perritos al principio son tiernos, son inocentes, son obedientes, hay que educarlos, pero son dóciles. Y el cordero de 1 año es un cordero dócil. Si hubiese sido un cordero mayor, de mayor edad, ya tendría maña, ya conocería más lo que es el miedo, lo que es el susto. Pero este corderito era un corderito sin defecto que iba y se entregaba y seguía lo que su pastor le decía. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, en el momento que llegó a la cruz, fue como ese corderito sin defecto y sin ninguna maña, sabiendo de que lo que tenía que hacer era cumplir con lo que su Padre le pedía. Y debía ser un corderito sacrificial, o sea, preparado para ese momento donde iba a ser sacrificado. Ahora, ¿por qué derramar
la sangre de un cordero? ¿Por qué derramar la sangre de Jesucristo en la cruz? En Hebreos 9:22, la palabra de Dios nos da la respuesta. Dice este versículo: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso, ese cordero tenía que ser casi sacrificado, porque tenía que haber derramamiento de sangre para que después haya perdón de pecados. Y hablando específicamente del hombre, el hombre y la mujer sean purificados con esa sangre derramada. Tenía que haber sacrificio. Y esto nos habla ya que la salvación se recibe a través de la vida de Cristo Jesús sacrificada en la cruz. Cuando leímos en el versículo anterior que los hebreos tenían que pintar el dintel de las puertas y los marcos de la puerta con la sangre del cordero, era porque iba a pasar el ángel de la muerte, y al pasar el ángel por cada casa y ver esa sangre, esa casa, los habitantes de esa casa no iban a sufrir ninguna muerte, sino que el ángel iba a pasar, o la muerte iba a pasar por alto. El versículo 8 dice: deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Fíjense, ese pequeño corderito fue asado al fuego. Nuestro Señor Jesucristo experimentó el fuego de la ira de Dios. Él también sufrió el fuego, pero el fuego de la ira de Dios, el fuego de la justa indignación de Dios. ¿Y quién despertó la ira de Dios? La ira de Dios la despertó el pecado en el hombre y en la mujer. Ese es un punto. Fue asado en fuego. Nuestro Señor Jesucristo experimentó el fuego de la ira de Dios. Y el otro punto es que tenía que ser consumido todo ese corderito. Los hebreos lo tenían que comer completamente. Y esto nos habla de que cuando recibimos a Cristo, nuestro Señor, lo tenemos que recibir completamente. Al recibir a Jesús, lo debemos recibir como nuestro Salvador y como nuestro Señor. No lo tenemos que recibir como nuestro Salvador solamente, sin hacerlo nuestro Señor. No lo tenemos que hacer Señor solamente, sin antes hacerlo nuestro Salvador. Lo tenemos que recibir completamente como Señor y como Salvador en nuestras vidas. Es curioso ver que los hebreos tenían que comer la noche antes de ser liberados el corderito, pero acompañado con hierbas amargas. Las hierbas amargas simbolizan el arrepentimiento, significa el remordimiento, significa el peso de pena que trae el arrepentimiento. Y esto significaba el tener que comer lo que el hombre debía ser quebrantado por sus pecados a través de estas hierbas amargas. Y el pan sin levadura, como lo leímos en el versículo de Corintios, simboliza el pecado. O sea que combinados no solo fueron quebrantados por el pecado, sino que también fueron liberados por ellos. Resumiendo, las hierbas amargas y el pan sin levadura hablan de un verdadero arrepentimiento del corazón. Jesús le dijo a los discípulos y le declara a toda la humanidad: de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados. Este cordero asado consumido en su totalidad, con el pan sin levadura y con las hierbas amargas, está ahora dentro de ellos, de los que en su momento lo comieron, ya que lo comieron totalmente esa noche antes de saltar a la libertad. Y el hecho de haberlos comido les dio fuerza, les nutrió, les trajo nutrientes a su cuerpo y también les trajo satisfacción,
porque sabían que al comer ese corderito y las hierbas y el pan estaban cumpliendo con la voluntad de Dios y les trae satisfacción al cuerpo. Por lo tanto, cuando ellos salieron de Egipto, el cordero iba dentro de ellos, estaba en su estómago, iba dentro de ellos. Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria que tenemos. Jesucristo, para el hombre y la mujer que le entregó su vida, se arrepintió de sus pecados y aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, está dentro de nosotros, está dentro de nuestro cuerpo. Somos su habitación, somos su templo, de la misma manera que el cordero estaba dentro de esos hombres y mujeres que lo comieron antes de salir a la libertad. Esto es una declaración profética de lo que Dios estaba por hacer cuando Cristo viniera a salvar al mundo. Éxodo 12:42. Repito, aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. ¿Se acuerdan que les dije que el Señor le había mandado a su pueblo esa noche donde todos los primogénitos de los egipcios iban a morir? Esa noche Dios le había pedido a su pueblo que sacrificara el corderito, lo asara y lo comiera con las hierbas y el pan. Dice la palabra de Dios que aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también dice la palabra que las generaciones futuras de los israelitas deben pasar esa noche en vela en honor al Señor. Fíjense qué interesante es esto. Tenían que pasar una noche en vela, tenían que dejar de trabajar, estar en reposo. Era una invitación que el Señor los estaba haciendo a meditar, a darse cuenta de los milagros que el Señor había hecho para que ellos sean libres. Era un momento para honrar a nuestro Dios, porque había habido una intervención divina en la vida del pueblo, de tal manera que Él los pudo liberar a través de esa intervención de Dios. Cristo es el plan de Dios para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Qué curioso que esta cuarentena que estamos pasando viene a caer justo en esta semana de la crucifixión, en esta semana en que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Es como que tuvimos más tiempo de pensar en las cosas que en esa semana histórica sucedió en favor nuestro. Dios precisamente lo llamó para que haya un tiempo de reflexión. Y aquellos que hemos creído, este tiempo de reflexión, de reconocer la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, lo tenemos que tener cada día, en especial en este domingo de resurrección. Pero lo tenemos que tener cada día, porque el desenfreno de la vida, la actividad, el trabajo, el estudio, el cumplir con distintas cosas, nos hace muchas veces que nos olvidemos de lo que Dios hizo, de lo que Cristo entregó, de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ese tiempo de reflexión es fundamental. Dios se lo pidió a ellos. Si Dios no hubiese intervenido en ellos, hoy seguirían bajo la esclavitud en Egipto. Si Jesucristo no hubiese venido algo más de 2000 años atrás, si no hubiese muerto en la cruz y resucitado, estaríamos viviendo en la miseria de pecado todavía y no habríamos sido libres. Estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, hebreos, no fueron salvos y libres por su propia obra, sino que fueron libres por la obra, por la instrucción, por la voluntad de Dios interviniendo y irrumpiéndose en sus vidas. Este cordero sin defecto, este cordero sacrificial, este cordero salvador es nuestra redención profetizada en el Antiguo Testamento. ¿Y saben por qué me encanta
que podamos leer la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento, porque esto nos demuestra que Dios no improvisa, que Dios no dice, bueno, a ver qué plan puedo tener hoy para sacar adelante a la humanidad que me está desobedeciendo, que tiene el oído sordo a mi evangelio. No, Él está anunciando lo que va a hacer para que cuando reconozcamos que ese plan de salvación es un plan ideado por Dios, no fue una improvisación. Él quería llevar a la humanidad a la salvación a través de ese Cordero Pascual Jesucristo, y hoy celebrar una fiesta de resurrección de nuestro Señor Jesús. Esta fiesta en el Antiguo Testamento fue un cuadro, fue un escenario, fue una profecía del Cordero Pascual que vendría en la persona de Cristo Jesús de Nazaret. Y celebro eso. Miren qué interesante. En el medio de la historia, entre hoy y el momento de Pascua que celebraron los hebreos en el Antiguo Testamento, ahí en el medio, Jeremías mira hacia atrás, mira hacia la Pascua que habían celebrado los hebreos, y después mira hacia adelante al Calvario, en el momento en que Jesucristo vendría, y profetiza en Jeremías 31:31 y dice: viene días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, dice Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es lo que está declarando aquí Jeremías por revelación del Dios? Que Dios hará un nuevo pacto con la humanidad. Profetiza en el Nuevo Testamento, donde las leyes se escribirán en el corazón de los hombres, y ese nuevo pacto vendrá en la persona de Cristo Jesús a partir de ese momento, y los pecados serán perdonados de todo hombre y mujer que crea en Cristo Jesús como el Salvador de su vida, el Cordero Pascual, y nunca más esos pecados serán recordados. Acá tenemos una evidencia más de que Dios no improvisa. Acá tenemos una evidencia más que los planes de Dios se van cumpliendo a la medida que el tiempo de Dios llega para que se ejecute lo que Dios ha determinado. Dios en su plan tiene un cordero diferente a los que sacrificaban los hebreos. Este cordero es un cordero pascual. Fíjense cómo Dios va hilvanando la historia de la redención del hombre. Juan, que comía miel pero que no predicaba dulzura, en el primer capítulo, versículo 29 del Evangelio según San Juan, fíjense qué declaración extraordinaria hace él. Dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús que se acercaba a él hace una declaración como que le presenta al mundo entero el Cordero de Dios que venía a sufrir el peso de la muerte y llevarse el pecado del mundo en esa muerte y en esa resurrección. Lo está presentando al mundo entero. Recordamos entonces que Jesús es el Cordero sin defecto, según lo vemos en 1 de Pedro 1, 18 y 19, y que Jesús es el Cordero para el sacrificio, según 1 Corintios 15, 7. Perdón, 5, 7. Y ahora vamos por un momento a leer otra parte del Evangelio, ahora el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 19 y 20,
Este es el momento donde nuestro Señor Jesucristo instituyó la cena. El Señor Jesucristo la tomó con los discípulos. La celebramos a esta cena el domingo pasado. Nosotros lo hacemos el principio de cada mes. Pero fíjense qué oportuna y qué profunda es esta celebración de esta cena. Dice la palabra de Dios que Jesucristo también tomó pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. En el versículo 20, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Ahora, si recordamos lo que declaró Jeremías en el Antiguo Testamento, él dijo que vendría un nuevo pacto. Y Jesús aquí mismo, que acabamos de leer, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea que lo que Jeremías profetizó se cumple en la persona de Cristo Jesús de Nazaret. Y no solo Jesús profetiza aquí su muerte, sino que profetiza también su resurrección. Porque Él hace memoria y nos recuerda de que no beberá esta copa hasta que Él vuelva. Esto es extraordinario. Es extraordinario cómo vemos que Dios va igualando a través de la historia la redención del hombre para que sea salvo, de la mujer que sea salvo a través de Cristo Jesús de Nazaret. El camino hacia Getsemaní, el Calvario, fue tenebroso. Él, Cristo, va rumbo al Calvario. Y esta es la tierra donde Dios le dijo a Abraham que llevara a su único hijo, el hijo de la promesa, Isaac, lo llevara al monte Moriah. El monte Moriah es identificado hoy en la traducción judía como el monte del templo. Es el monte en el cual, según leemos en Génesis, que Abraham subió con su primogénito Isaac, su hijo, su único hijo, para sacrificarlo a Dios. Dios le había pedido que lo haga. En el último instante, cuando ya estaba por sacrificar a su hijo, Abraham, obedeciendo a Dios, un ángel del Señor detuvo el brazo de Abraham armado con ese cuchillo. Dios mandó a detener ese sacrificio porque lo que Dios quería hacer era saber si Abraham realmente tenía fe en Dios. Cuando vio que Abraham confiaba tremendamente en Dios, totalmente en Dios, ahí detuvo ese sacrificio. Dice la palabra que Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero prisionero, enredado con sus cuernos entre la zarza, los arbustos que había en ese lugar. Fue entonces que Abraham tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, como sacrificio en ese momento, en lugar de su propio hijo Isaac. Y ahí sacrificó ese cordero. En ese sitio, Abraham le puso por nombre: el Señor provee. El Señor provee. Antes de este final, que parecería un final como película, porque Abraham no fue sacrificado, lo salvó este corderito. Habían tenido Isaac y Abraham un diálogo. En Génesis 22 está documentado, que dice lo siguiente, este diálogo entre Isaac y Abraham. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Este es un cuadro de la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque
nuevamente Dios muestra que iba a haber un cordero que iba a sustituir la muerte de un primogénito de la promesa. Jesucristo nos fue prometido, Jesucristo es el primogénito de Dios, y ahí nuevamente vemos ese cuadro de la muerte que sustituye al hombre que tendría que ir a la cruz a morir, y es sustituido por Jesucristo y lo hace en nuestro favor. ¿Y quién proveyó el cordero del sacrificio en el momento del episodio de Abraham e Isaac? Dios proveerá, dijo, Dios lo proveyó. Y así fue precisamente. Dios proveyó a su Hijo amado, el Cordero Pascual, para que sea sacrificado en favor de toda la humanidad. Amigo, iglesia, no hay otra forma de alcanzar la salvación aparte de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había que hacer en el Antiguo Testamento? Lo leímos en Éxodo 12. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en una palangana, unten la sangre con la sangre el dintel y las dos postes de las puertas, y dice, no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. ¿Y qué representa ese hisopo hoy día? Fíjense lo que dice Romanos 10:10. Esta es la palabra de fe que proclamamos. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para ser salvos. Por eso acá podemos intuir, podemos ver que el hisopo que utilizó el pueblo de Dios para untar el dintel de la puerta, que después iba a ser visto por el ángel de la muerte y no matar a nadie ahí, hoy día es la fe, poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos que poner la sangre en los postes de la puerta de nuestra casa. No, Jeremías dijo y afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hoy tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Hay un precioso manantial de sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo que purifica a cada cual que se sumerge en Él. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Hay poder, sí hay poder, sin igual, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos un hermoso himno que a veces cantamos. Pero fíjense un detalle más. A las 3 de la tarde, cuando se celebraba la Pascua, a las 3 de la tarde, los sacerdotes tomaban los corderitos perfectos, tensaban el cuello de ese corderito, tensaban el pescuezo del corderito y con un cuchillo afilado le cortaban el cuello para sacrificarlo por el perdón del pecado. Fíjese lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, Jesús estando en la cruz, a las 3 de la tarde, el Cordero de Dios inclina su cabeza y declara, Padre, consumado es. La deuda ya está pagada por completo. Ya no es necesario el corderito, ya no es necesario sacrificar ningún corderito. Ya no hay que pensar en eso. El Cordero de Dios lo hizo todo. Y alabamos a nuestro Dios por eso. Cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, no era un momento para estar triste. Era un momento de celebración. Cuando venimos a la mesa del Señor, o ahora que estamos celebrando la Pascua de Resurrección, no venimos a llorar un muerto, no venimos a despedir un cadáver, venimos a recordar
una muerte victoriosa. Venimos a celebrar la vida con Cristo por su resurrección. Venimos a exaltar un conquistador que fue llevado a la cruz para conquistar el corazón del hombre y la mujer que lo necesitan. Esta es la Pascua que hoy celebramos. Y Marcos 16:6 dice, es un versículo hermoso que le dice a las mujeres que habían ido a rendirle tributo a Jesús, dice, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Y miraron y el lugar estaba vacío. Cristo ha resucitado. Y hoy celebramos esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la vida porque Cristo ha resucitado. Recordamos su muerte, sí, pero una muerte victoriosa. Celebramos la vida con Cristo porque precisamente Él ha resucitado y al tener vida nos da vida a nosotros cuando llegamos a Él y nos rendimos y le pedimos perdón por nuestros pecados. Habíamos dicho que la levadura en la Biblia es el emblema o símbolo del pecado. Y yo ahora te invito a orar al Señor. Y le ruego que te muestres si en tu corazón realmente hay algo de esa levadura que representa el pecado, que representa la maldad, que representa la incertidumbre, por pequeña que sea esa maldad. Yo te invito a que ahora reflexiones sobre esto, porque el Cordero de Dios está acá para perdonarte y para librarte de toda maldad. Yo le ruego al Espíritu Santo ahora que cerrá tus ojos ahí donde estás. Quiero hablarte ahora yo confío y declaro que esta palabra llegó a tu mente para entenderla y a tu corazón para reflexionarla y aceptarla y hacerla tuya. Y entender que ese Cordero que tenía que llegar al mundo para que el mundo sea salvo a través de Cristo Jesús, y al creer en ese Jesús entregado, ese Cordero inmolado, vos hoy puedas tener la salvación al pedirle perdón a Dios por los pecados. Cerrá tus ojos ahí donde está y toma un tiempo para reflexionar. La Biblia, desde el momento que fue escrita, desde que el primer versículo fue escrito en la Biblia, ahí en Génesis, en la creación, ya ahí estaba anunciando a Cristo Jesús como el Salvador del mundo. En la mente de Dios estuvo siempre este plan. Dios tiene un amor profundo por su creación. Ama al hombre, ama a la mujer que ha creado. Ama a todo lo que ha creado, los ríos, las montañas, el cielo, el universo, los vegetales, los árboles, los animales. Él ama su creación. Pero a vos y a mí que me estás escuchando nos ama por encima de todo eso. Dice la palabra de Dios que el hombre es la corona de la creación de Dios. La mujer es la corona de la creación de Dios. Y Cristo se entregó precisamente por el ser humano. Por eso ahora te pido que, si estás ahí escuchándome, y de este breve examen que estás haciendo de tu conciencia, de tu conducta, de tus hábitos, de tus pensamientos, como te dije por ahí, te cuesta creer en que Cristo Jesús haya muerto y resucitado de entre los muertos. Y no entiendas esto como un plan que te puede llevar a que Dios te perdone tus pecados. Ruego a Dios que a través de esta explicación que te di, cuya fuente es la misma palabra de Dios,
hoy esa duda se haya disipado y se haya ido. Que puedas realmente aceptar y tener la convicción de que Cristo murió por vos. Por ahí le estoy hablando a alguien que en un momento caminó con Dios, estuvo a cuentas con el Señor, pero por algún motivo se alejó, su fe se debilitó, se olvidó de lo que la palabra decía, caminó por caminos que Dios no aprueba. Yo te digo que hoy escuchaste este mensaje porque Dios quiere recuperar tu vida. Dios quiere que le entregues tu corazón. Él quiere que saques de tu vida todo ese pecado a través de arrepentirte delante de Él. Y hagas que esa muerte y resurrección de Cristo Jesús en tu vida se haga realidad nuevamente. No guardes ninguna levadura en tu corazón. No la guardes. No guardes ningún pecado, ningún rencor, ninguna envidia, ningún enojo. Nada. Quítalo todo. A veces pensamos que es pecador aquella persona que mató a alguien, que lastimó a alguien, que ofendió a alguien, que le robó a alguien. No. No solo eso, sino que la envidia, el enojo, el rencor, la amargura, todo eso te hace pecador porque son cosas que ofenden a Dios, que te alejan de Dios. Por eso ahora te invito, en esta celebración de la Pascua de Resurrección de Cristo Jesús, te invito a que hagas esta oración. Dios está tan vivo, Jesucristo está tan vivo, que te está escuchando en este momento. Está viendo tu corazón y está viendo lo que estás pensando. Te lo aseguro que es así. Porque si no, yo no estaría ahora hablándote de la manera que te estoy hablando. Cerrá tus ojos si los tenés abiertos y vamos a orar. Escuché esta oración y repetila después de mí. Yo voy a orar lento para que tengas tiempo para repetirla. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por este domingo, este día de Pascuas, de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias porque hoy me has dado la oportunidad y el privilegio de escuchar una enseñanza a través de tu palabra. Y Señor, sí reconozco que hay levadura en mi corazón. Hay cosas que están afectando mi relación contigo, que me están alejando de ti. Hay rencor, hay amargura, hay tristeza, hay preocupación, hay miedo, hay angustia, tal vez miedo por la muerte, tal vez miedo por esta pandemia. Miedo, temor, angustia, aflicción, depresión, enfermedad. Ahora pedile perdón a Dios por tus pecados. Pedile perdón a Dios por toda esa amargura y esa manera de pensar que es nociva para tu salud, para tu mente, para tu corazón. Pedile perdón a Dios por todo aquello que lo ofende a Él. Pedile perdón y decile, Padre, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por dudar de tu palabra. Te pido perdón por dudar de que Cristo realmente sea el que trae libertad a mi vida, perdonándome de los pecados. Pedile perdón a Dios por haberle dado la espalda, por haberlo negado, por haber caminado con Él y después haberle dado la espalda. Pedile perdón a Él. Y decirle ahora, Padre, te pido perdón por todo aquello que hice que te ha ofendido, que te ha alejado, que te ha lastimado. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Y te ruego ahora que me llenes de la paz que viene cuando los pecados son perdonados como me has perdonado ahora. Te ruego que bendigas mi vida, bendigas todo mi ser espiritual, mi cuerpo. Bendecí mi casa, mi familia,
Bendecí a mis seres queridos, bendecí mi trabajo, bendecí a todos aquellos, Padre Celestial, que por algún motivo he ofendido, he lastimado. Dame, Señor, la fuerza para pedirle perdón a aquellos que he ofendido y lastimado. Llena mi corazón con tu presencia en esta hora, Dios. Lléname con la presencia del Espíritu Santo. Te pido perdón, Señor, si por ahí anduviste en ocultismo. Tal vez hiciste un pacto con San La Muerte, tal vez hiciste un pacto con el Gauchito Gil. Ahora pedile perdón a Dios por haberte involucrado con el ocultismo, con el curanderismo. Pedile perdón a Dios ahora en el nombre de Jesús y decirle: Padre, perdóname, porque fui y acudía al curanderismo, al ocultismo, a San La Muerte, al Gauchito Gil, a la Virgen María. Te pido perdón, Señor, por haber acudido a ellos, por haber creído que podían hacer algo por mí. Te pido perdón porque sé que te he ofendido con esa idolatría. Me arrepiento de haber acudido a ellos. Decíselo al Señor. Y decirle a Dios: Padre, yo ahora realmente te busco a ti y solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de corazón, te aseguro, si no la habías hecho antes, ahora, en este momento, sos hijo e hija de Dios. Porque Dios te perdonó. Porque Dios perdona a aquel que acepta a Cristo Jesús como el Salvador de su vida. Y si te reconciliaste con el Señor, ahora también estás a cuentas con Él y te felicito. Cerrá tus ojos ahí porque quiero hacer una oración en favor tuyo, en favor también de aquellos que están a cuentas con el Señor y escucharon este mensaje. Sé que el Señor también te habla a vos. Y como ministro de Jesucristo, como ministro de Dios, como pastor de la iglesia, quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos, levantá tus manos al cielo si así lo deseas. Sabés que al cerrar los ojos estamos en una actitud de reverencia, porque concentramos toda nuestra atención en Dios. Y también no nos distraemos, no nos distraemos viendo o prestándole atención a otra cosa. Cerrá tus ojos. Padre Dios del cielo y de la tierra, Dios del universo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias porque hoy hemos escuchado este mensaje de la venida del Cordero de Dios, el Cordero Pascual, el cual trajo salvación al mundo entero, para que todo aquel que crea en esta obra redentora, en la persona de tu Hijo amado, hoy sea salvo y tenga la vida eterna. Yo bendigo a esta iglesia, Padre Celestial, que me está escuchando. Bendigo a ese amigo, a esa amiga que me está escuchando. Los bendigo con toda bendición del cielo. Y te doy gracias porque ese varón y esa mujer tuvo la fuerza de voluntad, el valor, la decisión de entregar su vida a Cristo. Y yo por eso te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te declaro un hombre y una mujer próspera, un joven, una joven próspera, un niño próspero. Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque has tomado la decisión de obedecer a Dios y a su palabra. Porque cada vez que obedecemos a Dios en lo que Él nos dice, una bendición grande, grande llega a la vida de aquel que obedeció. Y Dios no es deudor de nadie. Si Él prometió esa bendición, hoy abrí tu corazón y recibíla en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sé lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo prometido por Dios llegó a tu vida en este momento cuando le dijiste a Dios que te perdone de tus pecados y te arrepentiste de lo que hiciste. El Espíritu Santo está en vos. Por eso, Espíritu Santo, te ruego que llenes el corazón de ese hombre y esa mujer, que lo bendiga, lo fortalezca.
Padre, en el nombre de Jesús, levanto un cerco de protección sobre la familia que me está escuchando, sobre ese hombre que me está escuchando, esa mujer. Tal vez me estás escuchando en la cárcel, me estás escuchando en un auto viajando, trabajando. Yo levanto un cerco de protección sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret, para que nada de lo que venga de afuera que pueda dañarte te alcance. Te declaro bendecido por Dios y profetizo sobre tu vida que Dios en el día de hoy te está declarando que sos un hombre y una mujer de bien. Muchas veces Satanás quiere venir a traer mentira a nuestra mente, pensando que sos un hipócrita, que sos un mentiroso por las cosas que hiciste. Pero yo ahora ato al acusador de tu alma y de tu mente, lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret, que es Satanás, lo ato y le prohíbo que se acerque a ti con acusaciones que no vienen de Dios, porque es Dios el que a partir de ahora te habla y te dice cuánto te ama, cuánto te protege, cuánto te cuida. Él es tu escudo, Él es tu protección, Él es tu cuidado. Él te ama profundamente, Él es tu papá y vos sos su hijo. Y Él, como Padre perfecto que es, no va a dejar que nada te pase que Él no permita. Toda prueba que pases, pasala confiado en nuestro Dios, en tu Dios, porque Él va a cuidar de ti hasta que pases al otro lado de esa prueba y vas a ver la enorme bendición que vas a recibir. Abraham tuvo una prueba horrible, difícil de transitar. Tuvo días para pensar en lo que Dios le había pedido y me imagino que su mente estaría preocupada por ese pedido de sacrificar a su hijo. Sin embargo, él sabía que había una bendición detrás de eso. Y obedeció, hizo lo que Dios le pidió y estaba totalmente dispuesto a sacrificar a su hijo, porque él dijo, Dios de alguna manera me lo va a reponer ese hijo. Y fíjate lo enormemente bendecido que fue Abraham por obedecer esta prueba tan terrible, que Dios lo declaró a él, que todas las familias iban a ser bendecidas en la obra que él había llevado a cabo por la fe que él había demostrado. Por eso sé que tu vida ya no va a ser igual. Ya no vas a sufrir y a padecer sin saber qué hacer, porque el Espíritu Santo te va a guiar. Pedile al Espíritu Santo que te guíe y Él lo va a hacer. Te bendigo en este día en el nombre de Jesús de Nazaret y te doy gracias por haber abierto tu casa, haber abierto tu corazón a la palabra de Dios, porque sé que Dios no te defraudó. Te bendigo en el nombre de Jesús. Feliz Pascua de Resurrección y me despido hasta que nos volvamos a ver prontamente. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.